Ahora estamos al final de los tiempos. Esto ya lo hemos mencionado antes. Y estamos entrando en una transición. Esto significa que entramos en una nueva era. Y esta era está llegando a su fin. Y cuando algo llega a su fin, es de transición, es un modo de transición. Y muchas cosas pueden ocurrir durante este tiempo de transición. Muchas. Y cosas de la nueva era ya están llegando. Y como estamos en transición, pues también comienzan a mezclarse. Entonces los peores elementos de la antigua era salen. Y la nueva era, que será una era muy prometedora, se llama la era de la verdad. Entonces también esto se mezclará, ¿no? Y entonces comenzarán a surgir y a salir escándalos donde toda la falsedad saldrá a la superficie. Y por eso es importante para nosotros que vivamos una vida en la cual vengan y nos pongan una antorcha y no van a encontrar nada. Y eso es lo que hacemos con nosotros mismos. Y miramos nuestra propia energía de guerra a nivel interno y asegúrate que quizás la guerra que tú tienes en contra de tus padres o con tus personas más cercanas, que esto lo lleves a paz. Y también llegas a la paz con tu propia guerra contigo mismo. Porque solamente tienes que estar en paz con una sola persona en el mundo y esa persona eres tú. Y pregúntate a ti mismo si estás en paz contigo mismo o no. Hay muy pocas personas en este mundo en las cuales puedes decir que están en una paz profunda consigo mismo. El resto de nosotros tiene resentimientos, ira, culpa. Tenemos que aprender eso y luego, por sí mismo, crearemos un mundo que está listo para el amor, que estará listo para compartir, listo para la justicia, armonía, etcétera, etcétera. No antes. O sobrevivimos a este proceso o no. Y es ahí donde estamos ahora mismo. Si extraemos los frutos de nuestros hechos, de nuestras acciones, sin que quede más nada, aquello que hacemos a la tierra, por ejemplo, traemos los frutos de ella y la tierra es muy paciente, pero llega un momento donde ya no es más paciente y estamos en ese momento. Mientras la codicia nos gobierne o nos mande, mientras el dinero mande, el poder mande, el poder egoísta, mientras todo esto nos gobierne, tendremos guerra. Es nuestra energía común, es nuestra energía colectiva que hacen que la guerra se manifieste en la Tierra. No es una nación específica y son todas las energías de guerra que están viviendo dentro de cada una de las personas de este mundo, según las constelaciones divinas, digamos, que hacen que ocurran en estos lugares. Y luego vienen las alianzas, porque no queremos aprender, y estas alianzas siempre se mueven. Son como bailarines, ¿no? No pueden estar en un lugar fijo, y con el tiempo se mueven, y cuando son fuertes, van a ganar. Y luego se mueven hacia el occidente, mueven al oriente. Es una cuestión de tiempo. O nos despertamos, y eso es algo que no podemos hacer por los otros. Tú tienes que despertarte en tu propia vida, y esto individualmente te dará una buena vida. No importa la situación en la que estés, tú vas a tener una buena vida, aún así en medio de la guerra. Vas a tener una buena vida. Y hay muchas historias de estas que también aparecen en los libros sagrados. Hay una famosa historia muy conocida de Noé, que después del diluvio fue a encontrar a su vecina y él siempre estaba intentando de buscar a la vecina para traerla al arca y nunca la encontró. Entonces él pensaba, decía, oh Dios mío, ella ha sido llevada por las inundaciones, ¿no? Y después de la inundación, un día la vecina apareció y le dijo, oh, Noah,
¿Dónde estabas? Te he echado de menos. Pero él le dijo, pero ¿no has visto que ha habido un diluvio? ¿Dónde estabas tú? Dice ella, pero ¿qué diluvio? Dice, hubo un enorme diluvio que inundó toda la tierra. Dice, yo no vi nada, no me di cuenta de nada. Pero sí, curiosamente, mi vaca a veces la veía que venía con las patas mojadas. Y yo siempre me preguntaba, ¿de dónde trae la vaca las patas mojadas? Entonces, la existencia no es como la pensamos, no es lo que pensamos. Y eso es lo que tienes que entender. Y necesitas entender que no es lo que tu mente te dice que es. El ser está por encima de todo eso. Y cuando tú entras en contacto con ello, vas a entender que no es como tú piensas. No tiene nada que ver. Porque no es como creemos que es. Tenemos instrucciones. Y te dicen, mira, no importa lo que pienses, pero sigue estos manuales. Sigue las instrucciones, pero síguelas con sabiduría, de manera sabia, no de manera dura. No fuerces a los otros dándole instrucciones. Porque cuando se dice en el libro del amor, que dice, en el camino no hay nada que es forzado, eso significa que tú no fuerzas a los otros, nunca. Te forzas a ti mismo. Eso es lo único que tú tienes que hacer. Esforzarte tú mismo. Esfuérzate tú mismo con tu propia fuerza, porque tienes esa fuerza dentro, pero hacia una buena dirección, pero nunca los demás. El profeta, todos los profetas, pero especialmente Sayyidina Muhammad, que la pasea con él era la excelencia, un modelo de excelencia. Entonces, imitarlo o intentar de imitarlo, esa es la manera de encontrar la iluminación. Pero si lo imitas de una manera arbitraria, ciega, sin el conocimiento de cuál es la causa, por qué hacía todas esas cosas, no llegarás. Porque eso significa que tú tienes que traer tu conocimiento y juntarlo con aquello en lo que crees, con tu fe. Y este conocimiento es algo que tú tienes que encontrarlo dentro de ti. No es un conocimiento que te lo dan o que te lo dicen. No puedes comprarlo. Y no se lo puedes quitar a nadie. No lo puedes tomar de nadie. Tienes que desarrollarlo dentro de ti mismo. La verdad no es algo que poseemos, que se posee. La verdad no es una posesión que puedes tener, que la puedes comprar, que puedes aprenderla o recibirla de otros. Solamente puedes hacerla dentro de ti. Esta es la razón por la cual la política no funciona. Podemos hacer miles de contratos y acuerdos, porque si tú no te conoces a ti mismo, tú vas a romper todos esos compromisos, vas a romper esos contratos y esos acuerdos, por la simple y llana razón que no conoces las fuerzas que están dentro de ti. Hay algunas que están más desarrolladas que otras. Un buen rey no le impide a sus hijos que no tengan sus propias experiencias. Pero siempre brilla sobre ellos su luz y su conocimiento, aconsejando, por aquí no es bueno ir, porque si vas por aquí vas a caer en problemas. Y eso es lo que hace que el hijo sea un día un buen rey, porque tiene que hacer sus propias experiencias. Ahora veremos dónde todo esto va a ir, hacia dónde todo esto va a ir. Pero para nosotros es muy bueno rezar, orar. Ese es el mensaje. No tenemos que pensar en los hombres específicamente, o nadie. No piensen en ninguno de los jugadores. Solamente hacemos plegarias por la gente que está afectada por la situación y rezamos por misericordia y por todo lo que podamos pedir para ellos. Y si vienen a nuestro país, tenemos que recibirlos. Eso es lo que podemos hacer. El resto no está en nuestras manos. Mirar los políticos. Ellos hablan, dicen, podemos hacer esto, pero no podemos hacer lo otro. No pueden hacer absolutamente nada. Esa es la realidad de eso.
son completamente impotentes porque el poder está con aquel que tiene el poder. Y en política, aquel que tiene el poder son dos cosas: el dinero y las armas. Y ese es el mundo de la política. El resto es un engaño. Pero bueno, viene un Jesús, un Mohammed, que la pase con ellos, un Buda, o llega un Francisco de Asís. Ellos derrumban imperios, todos ellos. Uno por uno derrumbó imperios, eran imperios muy potentes, y ellos lo derrumbaron. Y esto es lo que una persona que vive desde la luz puede hacer. Hay un dicho de Sayyidina Ali que dice: dame 40 hombres y cambiaré la faz de la tierra. Lo que él quería decir con esto era que si 40 personas hacen el trabajo y calman su propia guerra, esta gente puede generar y expandir la paz. No importa dónde vayan. No importa dónde vayan, con quién vayan. En cada país lo van a hacer por su sabiduría, por su paz, con su amor. Y eso fue lo que pasó en Kashmir. Cuando Shah Hassan llegó con sus discípulos allí, él entró en seclusión por 40 días y luego mandó a sus discípulos a Kashmir, y allí, por ejemplo, sus discípulos tenían el conocimiento de la artesanía. Ellos también tenían el conocimiento de cómo organizar un estado de manera justa, y en poco tiempo se sintió la luz viniendo hacia ellos, todas las bendiciones, y ellos compartieron todo con ellos, todo. Y así fue como Kashmir se convirtió el paraíso en la tierra. Así es como lo llamaban. Pasa de vez en cuando. Y ahora tiene que volver a pasar. Tiene que volver a ocurrir. Y eso es lo que estamos intentando hacer. No estéis muy desesperados. Hagan lo que tenéis que hacer. Y cuando cada uno lo haga, vamos a llegar a un buen destino. Eso es todo. Muchísimas gracias. Todo lo mejor. Que Allah nos proteja de la ignorancia y de la estupidez. Muchísimas gracias. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.